Cuando hay una transición, cuando hay un cambio en nuestras vidas, y es algo que quiero hablar con ustedes en la mañana de hoy, suelen marcar nuestras vidas personales y nuestra historia como creyentes, como seres humanos. Tenemos la tendencia a mirar atrás, recordar e inclusive medir nuestra vida, el caminar en esta peregrinación que tenemos. Por estos acontecimientos que suceden y son acontecimientos claves que de una manera u otra marcan nuestra vida, marcan nuestro caminar. Por ejemplo, el completar una preparación académica, ese momento en que ya hemos completado una preparación académica, ya sea el grado de escuela superior, universitario, una maestría o cualquier estudio avanzado, el conseguir ese primer empleo. El casarnos, el mudarnos a una casa por primera vez, mudarnos a otra ciudad o a otra nación. Inclusive cuando llega el momento de jubilarnos, muchos esperan con ansiedad ese día de que llegue la jubilación y el retiro. Los que están en esa mentalidad, no, la palabra de Dios no habla de jubilación en ningún momento. Y nos llama a seguir sirviendo al Señor, no importa la edad que tengamos. Pero marca nuestra vida. En el caso personal mío y en el caso de mi esposa, siempre recordamos cuando en octubre del 1994, mientras estábamos en el área de Florida, en Orlando, Florida, recibimos una llamada. Y la podemos recordar, ella y yo la recordamos como si hubiese acontecido esta mañana. Recibimos una llamada donde me estaban invitando a que me uniera a una empresa, a ser transferido por la empresa por la cual trabajaba en Puerto Rico y mudarnos para Plano, Texas. Realmente no lo podíamos comprender, no lo podíamos entender, fue una sorpresa para nosotros. Y nos preguntábamos de todos los estados, queríamos estar en Florida, ¿y por qué Texas? ¿Y por qué Plano? Mi sueño era mudarme para San Antonio, Texas, pero no para Plano. Sonaba tan plano, ¿no? Tan flat. Ni una montañita, ni nada así por el estilo. No, Plano. Pero ahora, al mirar atrás, luego de los 20 y tantos años que llevamos aquí en Plano, mi esposa y yo tenemos la oportunidad muchas veces de recorrer y ver cómo la mano de Dios se ha movido en medio nuestro y ha estado en nuestra familia, en nuestro hogar. Y vemos la razón por la cual Dios nos ha traído hasta aquí, hasta Plano. No sabemos dónde el Señor nos va a llevar en el día de mañana, pero sí sabemos que Él va a estar con nosotros donde quiera que nosotros estemos. Estos sucesos importantes nos mueven a mirar por el espejo retrovisor, si así lo pudiéramos llamar, de la vida y evaluar esos cambios que suceden en nuestras vidas, para que de esta forma revisemos el pasado y podamos fijar nuestra vista en el futuro, lo que está por delante de nosotros. Al llegar al final del libro de Josué, nos encontramos con ese tipo de situación, ya que la mayor parte de este último capítulo, del capítulo 24 del libro de Josué, se dedica a un discurso pronunciado por Josué a todo el pueblo de Dios. Podríamos definirlo, este discurso, podríamos tomar este capítulo como su último discurso final, el último discurso final de Josué, que como líder del pueblo de Israel les convoca en un momento significativo para renovar su consagración a Dios a la luz de una historia o de la historia que han compartido, que han vivido, y como una directriz que el pueblo de Israel ha de tomar en el futuro. Mira hacia atrás, pero con la vista hacia el frente, hacia el futuro, indicándole, esta es la directriz que deben de tomar. Tal vez en este capítulo, el versículo central
del mismo es el famoso versículo 15, donde dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo elige a quién servirás. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y quiero pedirle, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que están con nosotros en la mañana de hoy, que abramos nuestra Biblia en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 24, los versículos del 13 al 15. Me hubiese gustado tener el tiempo de leer todo el capítulo y entrar en toda la exposición de este capítulo, que es sumamente precioso, pero nos vamos a enfocar en unos pasajes en específico, y así que le exhorto a que abran su Biblia en el libro de Josué, capítulo 24, los versículos del 13 al 15. Voy a estar leyendo de la versión de la Nueva Traducción Viviente para que lo tengan como referencia. Y dice lo siguiente: yo te di tierra que no habías trabajado, y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivo como alimento, aunque tú no lo plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvele con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Es una declaración valiente. Algunos la han llamado declaración noble. Sin embargo, a mi parecer y la forma en que lo veo, es una declaración de valentía. Y en base a estas palabras quiero proponerte en la mañana de hoy, amados hermanos y hermanas, lo siguiente: que es la voluntad de Dios el que cada uno de nosotros hagamos de nuestra profesión cristiana un asunto de la más seria y deliberada elección. La más seria y deliberada elección, la más seria decisión de nuestras vidas. Cuando comenzamos a leer este capítulo del libro de Josué 24, se menciona que Josué convoca a todas y cada una de las tribus de Israel y las convoca en Siquem, en el lugar llamado Siquem. Y es un lugar muy particular y tiene un significado grandísimo, por la cual Josué convoca al pueblo israelita a este sitio. Siquem es mencionado en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento y a través de las Escrituras. Pero hay un punto muy particular y muy especial. Y es que allí en Siquem fue donde Dios le habló a Abraham y le prometió dar la tierra a sus descendientes. Y esto lo encontramos en Génesis 12. Y allí Abraham edificó un altar como expresión de su fe en Dios y en respuesta a la promesa que Dios le había dado de darle una tierra prometida y bendecir a Abraham y a través de él todas las naciones. El significado de este Siquem es, como dije anteriormente, es importante, donde Josué convoca a todo el pueblo. Josué, quien había hecho de la lectura de la ley su meditación, su guía, como líder del pueblo de Israel, conocía muy bien la historia de este pueblo. Josué convoca a todas las tribus de Israel, cada una de ellas
con sus ancianos, los líderes, los jueces, los oficiales, y recuerda cómo comenzó todo y de dónde habían venido, siempre sostenidos por las promesas de Dios. Josué le recuerda que hasta este momento la gracia, la misericordia y la presencia de Dios había sido real durante toda la travesía del pueblo de Israel una vez salieron de Egipto. Y en su discurso final, Josué utiliza una serie de verbos y de palabras de acción para describir la actuación de Dios desde el llamado de Abraham. Y menciona palabras o verbos como yo, hablando de Dios, tomé, yo guié, yo envié, yo destruí, yo saqué, yo libré. Todo iba dirigido a lo que Dios había hecho, lo que Dios estaba realizando. Josué no se pone como que él fue el que hizo todo esto, sino que él expresa que fue Dios en su misericordia y en su gracia. Un Dios que cumple sus promesas, quien realizó todo esto y los está llevando ahora a este lugar en Siquem. Y luego de haber finalizado este recorrido de la obra de Dios en el pueblo de Israel, Josué amonesta al pueblo, exhorta al pueblo a que definan sobre el Dios a quien deben seguir y adorar. Él sabía bien claro que el pueblo no había cambiado mucho. Y lo leemos a través de la Escritura que no había habido mucho cambio en el pueblo. Y con frecuencia eran dados a seguir otros dioses, a adorar a otros dioses según en la tierra en que ellos estaban. Mira lo que dice el versículo 14 detenidamente. Dice, por lo tanto, teme al Señor y sírvele con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Y cuando leemos este versículo, hay tres imperativos, hay tres órdenes que Josué le da al pueblo. Primeramente le dice, teme al Señor. El domingo pasado hablábamos de ese temor al Señor. Y aquí lo volvemos a ver como Josué enfatiza en el temor a Dios. Y también le menciona que le sirvas con todo el corazón y únicamente al Señor. Varios domingos atrás hablábamos también de que deberíamos servirle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y por último dice, y echa fuera para siempre todo ídolos. Es interesante cuando continuamos leyendo el capítulo 24. Es interesante ver cómo el pueblo se compromete varias veces frente al discurso de Josué. Y otra vez se compromete a seguir a Dios y su pacto para luego quebrantar lo que habían prometido, para luego irse a adorar a otros dioses. Los que han leído la Biblia, los que han leído el Antiguo Testamento, los que han leído la palabra de Dios por completo, tenemos la tendencia de criticar al pueblo israelita por su hipocresía, por su terquedad y por su rebeldía y por último por su idolatría. Los señalamos, los criticamos, decimos cómo es posible que hayan hecho esto luego de que el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto, los liberó y todas las obras y las maravillas que hizo Dios en el transcurso, en la travesía, en la peregrinación durante el desierto. Pero la realidad, hermanos, es la siguiente. Muchos son los creyentes de hoy en día, con bastante conocimiento bíblico y experiencia en la vida cristiana, con mucha teoría en teología, pero que todavía cargan con sus propios ídolos. El dinero, el trabajo, el deporte, un amigo, un miembro de la familia, un artista famoso,
inclusive aún el ministerio. Se convierten en nuestros propios ídolos. Estos pueden ser estorbos en nuestra vida porque cualquier cosa que estorbe nuestra adoración y nuestro servicio por completo a Dios se convierte en un ídolo en nuestras vidas. Entonces el reto de Josué al pueblo de hebreo en aquel tiempo también tiene aplicación al tiempo de hoy, al creyente de hoy. Y aquí le lanzo el reto en la mañana de hoy. Yo y mi casa. Yo y mi casa. En medio de este discurso, de su proclama o su discurso final, Josué pone en los corazones de todas las tribus de Israel las palabras más significantes que ellos deberían recordar. Es como si al final le dijera, y estoy parafraseando lo que Josué dijo: bueno, yo no sé si ustedes han de cumplir con la promesa de seguir a Dios, pero lo que soy yo, junto con mi familia, ya hemos resuelto, ya hemos decidido que solo a Dios seguiremos y solo a Dios adoraremos. Es así como deben de ser, hermanos, nuestras resoluciones en la vida cristiana. Frente a un mundo en el que vivimos actualmente, donde cada día este mundo escoge sus propios dioses para servirle, estamos llamados a tomar la misma decisión que Josué tomó. Y es un llamado a la decisión. Miren cómo dice el versículo 5, comienza de esta manera. Dice: elige hoy mismo a quién servirás. Josué confrontó al pueblo a escoger a quién iba a servir. Parece absurdo y a la vez sorprendente que después de tanto tiempo, después de haber tantas demostraciones, milagros de quién era Dios y de su poder, de su gracia, de su amor y su misericordia para el pueblo, Josué tuviese que llamarles a una vez a que definieran su fidelidad a Dios. Parece absurdo. Mi pregunta es: ¿no estamos nosotros muchas veces actuando como el pueblo de israelitas, hebreo? Que alguien tiene que volver a repetirnos lo que Dios ha hecho para entonces reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Josué conocía muy bien a su pueblo. Sabía que en ese pueblo, en el pueblo hebreo, el germen de la idolatría existía y que era solamente asunto de tiempo a que esa bacteria, ese germen, volviera a activarse y las condiciones se dieran para volver a caer en pecado y en idolatría. Y conociendo las tendencias del corazón del pueblo de Israel de seguir a otros dioses, Josué le ordena a que declaren de una manera solemne y pública si serían fieles a Dios, que hasta ese momento les ha manifestado de tantas maneras, o seguirían a otros dioses. Josué le presenta la decisión indicándoles si niegan al Señor, entonces ustedes tienen que decidir: ¿van a seguir adorando a los dioses de sus antepasados? ¿O van a adorar ahora, o deciden adorar a los dioses en la tierra que van a entrar? Hay algo muy importante en estas declaraciones. Yo puedo elegir si quiero adorar a Dios o si prefiero adorar a otros dioses. Aun cuando he visto lo que Dios ha realizado en mi vida, todavía tengo la opción de no seguirle ni adorarle para ir detrás a otros dioses pasados y los nuevos que han de venir. Pero hay otra opción que no se menciona aquí. Y es que muchas veces nosotros caemos en el error de tomar la opción de servir a Dios, pero también servir a otros dioses en nuestras vidas. Y aquí mi punto.
Los hombres hemos inventado nuestros propios dioses para satisfacer nuestros propios deseos, mientras pretendemos seguir adorando a Dios. Se vive bajo esta alternativa. Se prefiere vivir o seguir los dioses a quienes nosotros podamos controlar y a quienes aprueban todo lo que hacemos, mientras pretendemos seguir a Dios, quien demanda servirle de todo corazón, de todo nuestro ser, de toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y a la misma vez esta decisión de Josué es una decisión valiente. Declara: pero en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos al Señor. El servir a Dios plantea una decisión de alta prioridad. Al enfrentar al pueblo de Israel en cuanto a quién iba a servir, Josué ya había tomado su propia decisión respecto a quién había decidido servir. Conociendo cuán vulnerable era su pueblo, les confronta con estas palabras para que piensen en lo que acaban de escuchar y cómo debían de responder. Las declaraciones de Josué muestran una decisión basada en la correcta prioridad que él tenía como líder del pueblo de Israel y como líder de su hogar, líder de su familia. Miren detenidamente las palabras de Josué en este pasaje en específico de yo y mi casa serviremos al Señor. Primeramente, usa el pronombre personal yo. Y lo vemos en la versión Reina Valera del 60. Aquí tenemos la decisión de un líder, de un esposo y un padre que es responsable. Hermanos, hermanas, es muy fácil pedirle a otros, pedirle a la gente que haga algo sin que uno esté necesariamente involucrado en esa decisión. Es muy fácil demandar de otros lo que uno no está dispuesto a realizar o ni siquiera tiene el conocimiento de cómo hacerlo. Y Josué lo declara poniéndose él primeramente como líder y quien toma esa decisión. Como mencioné en predicaciones anteriores, existe la tendencia de los padres de transferir la enseñanza bíblica y la educación en el hogar a otras personas o a terceras personas. Un padre comprometido que piensa y reconoce que ha de ser ejemplo a sus hijos es el primero que se ubica en el lugar de responsabilidad y responde cuando Dios busca un hombre que les sirva. En segundo lugar, Josué habla de su casa. Yo y mi casa. Y no se está refiriendo a la estructura física. No se está refiriendo a esa construcción de la casa de él. Se está refiriendo a su familia. Se está refiriendo a lo que es el núcleo del hogar. Y es interesante que Josué, como líder del hogar, es el portavoz de esta decisión de su familia. Él no envía a su esposa ni a ninguno de los niños. Él hace la declaración. Sus palabras no revelan una posición machista ni autoritativa que dice: en mi casa, y esto yo lo he escuchado tantas veces, en mi casa se hace lo que yo diga porque yo soy el que llevo los pantalones. Muchos se les olvida decir: llevo los pantalones a la máquina de lavar. Porque en momentos como este es realmente donde el hombre del hogar tiene que llevar los pantalones puestos y bien puestos en su lugar. Cuando hay que tomar una decisión no solamente noble, pero una decisión valiente. Más bien las palabras de Josué son el fruto del sentir de una familia en cuanto a lo que Dios había hecho con ellos y en ellos. Un esposo, un padre que es capaz de decir: yo y mi casa está seguro de los principios y valores bíblicos
que ha sembrado en el hogar. Es entonces cuando hay esa seguridad y esa confianza que el hombre, el esposo, el padre se levanta y a viva voz también puede declarar: yo y mi casa serviremos a Dios. Y en tercer lugar habla del objeto de su decisión, de servir a Jehová, servir al Señor. Josué bien sabía que su familia también podía caer en las mismas redes de la idolatría, al que Israel también caería en un momento dado. Y esta declaración revela la importancia de tener una familia cristiana, hermanos, con fundamentos sólidos en la palabra de Dios. De tener un hogar donde todos están involucrados en el servicio al Señor. Para Josué era importante no solo que él permaneciera fiel a Dios, pero que su casa, su hogar, su familia también lo fuese. Entonces procede la pregunta clave en la mañana de hoy: ¿a quién serviremos? La pregunta que le hago a ustedes: ¿a quién serviremos? Con estas palabras Josué proclamó su propia decisión y ahora era el momento de que el pueblo decidiera. Era un día de decisión para Israel. De igual forma, cualquier día nuevo es un día de decisión para cada uno de nosotros. Cuando entendemos claramente las exigencias presentes de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas. La realidad cierta, amados hermanos y hermanas, es esta: que todos queremos servir al Dios vivo, o nosotros o a nosotros mismos. O servimos a Dios o nos servimos a nosotros mismos a través de nuestros ídolos. Piensa en alguno de ellos en la mañana de hoy. ¿De verdad estamos preparados para entregarle a Dios las riendas, el control de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra familia? La pregunta de Josué prevalece hoy en día. Elige tú hoy a quién has de servir. Decide tú hoy a quién has de servir. ¿Estamos preparados para poner nuestra profesión, nuestro trabajo en las manos de Dios, para estar satisfechos de que nos guía, de que gobierna nuestro tiempo y nuestras prioridades, de manera que no seamos consumidos por nuestro ídolo del trabajo, del empleo, de talentos y dones, del poder y del éxito? ¿A quién realmente servimos? ¿A quién serviremos? Le pediremos que nos dé su sabiduría sobre dónde deberíamos vivir, cómo deberíamos estar usando nuestros recursos, nuestro dinero y nuestro tiempo, y como dije anteriormente, nuestros talentos y dones. ¿A quién vamos a servir? ¿Serviremos a Dios o a los ídolos que nos hemos creado? ¿Estaremos preparados para poner nuestro servicio como creyentes en sus manos, satisfechos de cumplir el llamado que Él tiene para nosotros y no forzar nuestro camino por vanagloria, reconocimiento o nuestra propia honra? Entonces, ¿a quién serviremos? El libro de Josué no podía concluir mejor. Comenzó con Dios animando a Josué a que se esforzara y fuese valiente. Y ahora, al final de este libro, es Josué quien asume la responsabilidad de las instrucciones finales para su pueblo. Josué llamó a la memoria las bondades pasadas de Dios para llevarlos a una rendición total de ellos mismos a Dios. De igual manera, nosotros nos debemos preguntar:
nos llevará a la memoria de los padecimientos de Cristo y su victoria en la muerte por nosotros, a darnos en el servicio total para Él. Pablo exhorta a la iglesia de Corintio con las siguientes palabras: porque habéis sido comprados por precio, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién serviremos? Yo quiero hacer una afirmación de fe en esta mañana. Y es la siguiente. Yo creo que el mundo sería mejor si en cada familia existieran hombres. Recuerda que el domingo pasado le dije: varones, les tocará su tiempo a ustedes. Aquí estamos. Si existieran hombres con resoluciones como la de Josué, hombres que se esfuercen y sean valientes, para que esto ocurra se requiere de una formación previa. Se requiere de creer firmemente en el Señor Jesucristo. Necesitamos hombres, esposos, padres que se esfuercen y sean valientes. Que declaren a viva voz: yo y mi casa serviremos al Señor. Y les hablo a los hombres, varones, de Stonebriar en español esta mañana. ¿Qué diremos nosotros hoy día frente a una decisión que tiene esta prioridad? ¿Tendremos la autoridad de decir, al igual que Josué, yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Tendremos la valentía de levantar nuestras voces frente a las corrientes de este mundo para declarar que yo y mi casa serviremos al Señor? ¿O seremos ambivalentes? ¿Tendremos dudas? ¿Nos dejaremos llevar por las corrientes de este mundo? Y no respondemos ante el llamado de Dios de hacer de nuestra profesión cristiana el asunto de más seria y deliberada elección. Quiero pedirle al grupo de adoración, al pastor Iván, que vaya acercándose mientras termino con estas palabras. El presidente Theodore Roosevelt en una ocasión habló sobre la firmeza y la valentía que ha de distinguir al hombre, diciendo lo siguiente: no es la crítica lo que cuenta, no quien señala al hombre fuerte cuando tropieza, o donde el autor de los hechos podría haberlo hecho mejor. El crédito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuya cara está manchada por el polvo, el sudor y la sangre. Quien se esfuerza valientemente, quien se equivoca, quien se queda corto una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y sin falta, pero que en realidad se esfuerza por hacer las obras. Es el hombre que conoce grandes entusiasmos, las grandes devociones, que se entrega a una causa digna, que en el mejor de los casos sabe al final el triunfo del gran logro, y que en el peor, si falla, al menos falla al atreverse, de modo que su lugar nunca será con aquellas almas frías y tímidas que no conocen la victoria ni la derrota, que no hacen absolutamente nada.